Queridas hermanas y hermanos, durante la Semana Santa, particularmente el viernes, escuchamos la proclamación del Evangelio que nos mostraba cómo Cristo era llevado al Calvario, cómo era sujetado a la cruz con clavos y cómo lamentablemente era traspasado su costado. Esto lo habían visto los discípulos desde lejos y después, cuando llegó el momento, se acercaron a bajar el cuerpo rígido, sin vida, masacrado de Cristo para limpiarlo rápidamente, envolverlo en una sábana y llevarlo al Santo Sepulcro. Eso es lo que estaba en su mente y en su corazón como una información de mucha tristeza, de mucho dolor. Ellos fueron a celebrar la cena de Pascua, que era obligatoria para los judíos durante el viernes por la tarde-noche, con la que comenzaba el Shabbat, el sábado, y después el sábado no podían hacer nada sino estar haciendo oración como todos los judíos. Pero el domingo, el primer día de la semana, Pedro y Juan, como lo escuchamos hace 8 días, recibieron la noticia de María Magdalena, que fue al sepulcro y encontró la piedra movida. Pedro y Juan llegaron al sepulcro y Pedro entró valientemente y tuvo la convicción de que Jesús no había sido robado su cadáver, sino que estaba vivo. Sin embargo, era solamente una convicción, que Pedro no vio nada, no vio a nadie, ni tampoco algún ángel le dijo que había resucitado. Por esta razón, Pedro y Juan regresaron al cenáculo, aquel lugar que les había servido de refugio durante todo el tiempo de su presencia en Jerusalén con Cristo, pero ahí se encerraron cuando llegó la noche. Todavía, aunque Pedro tenía la convicción de que Cristo estaba vivo, sin embargo, tenían este miedo de los soldados romanos que pudieran hacerles daño. El Evangelio de hoy nos dice que al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos en la noche. Cuando parecía toda obscuridad, ahí se aparece Cristo como luz. Nos llama la atención que los apóstoles, esos hombres que conocieron de cerca a Jesús, que vivieron de cerca con Él, que conocieron los secretos del reino y anduvieron de pueblo en pueblo anunciando la buena nueva, estuvieran ahora encerrados y llenos de miedo. Y tendríamos que decir, ¿cuántas veces nos ha pasado lo mismo? Nos decimos cristianos, pero no lo manifestamos. A veces por miedo, a veces por otras razones, por pena, por falta de tiempo, por falta de compromiso. Nos decimos cristianos, pero muchas veces no somos capaces de abrirnos a los otros y compartir con ellos la fe en Jesús. Nos decimos cristianos, pero hemos cerrado puertas y ventanas y no entramos en diálogo con el mundo. Sin embargo, el Evangelio nos recuerda que a pesar del encierro, Jesús irrumpe en la habitación donde había celebrado la última cena con ellos, el cenáculo, para presentarse en medio de sus discípulos. Y lo más hermoso es que al aparecerse no hay regaños para ellos, no hay reproches de ¿por qué me dejaron solo? No, solo hay palabras de aliento, porque eso es lo que ellos necesitaban. Por eso Jesús les dice, la paz esté con ustedes. Imagínense, Jesús sabe lo que hay en la mente de los apóstoles, mucho miedo, mucha zozobra, mucha incertidumbre, y Jesús les dice, la paz esté con ustedes. Y es lo mismo que nos dice hoy a nosotros, que la paz esté con ustedes. Él quiere que tengamos paz aún en medio de las adversidades, de la enfermedad, de la muerte. Los apóstoles entonces se preguntaban, ¿este hombre que entra sin anunciarse, que atraviesa paredes, es el mismo Jesús que conocieron? La respuesta es sí. Y para que no les quede duda,
Jesús les muestra las manos y el costado. Es el mismo que acababan de crucificar hace unos días. Y entonces la alegría de los discípulos es incontenible porque reconocen que Jesús está vivo. Esta experiencia hace que del miedo a los judíos ni quien se acuerde. Y después de llenarlos de alegría, Jesús les vuelve a decir: la paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. En ese momento, los discípulos pasan de ser discípulos a ser apóstoles, que significa enviados, y ellos se podrían haber preguntado: ¿pero cómo? Nosotros que nos llenamos de miedo y nos acobardamos tanto, ¿podemos ser sus enviados? Y Jesús, con sus acciones, les dice que sí. Pero ¿por qué Jesús les vuelve a decir: la paz esté con ustedes, si ya se los había dicho? Porque ciertamente del miedo pasan a una alegría un tanto desbordada, y Jesús no quiere que haya una alegría desbordada, sino una alegría tranquila. Que la paz esté con ustedes. Jesús conocía los miedos, cobardías, limitaciones y debilidades de sus discípulos, pero no le importa, porque les ha traído un don maravilloso, la fuerza que va a ayudar a los apóstoles, el Espíritu Santo, que nos dice el Evangelio, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo, y les dio una misión. A los que les perdonen los pecados, les quedarán perdonados, y a los que no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. El gesto de Jesús no lo podemos entender si no recordamos lo que sucedió en el libro del Génesis, cuando Dios formó al ser humano de barro. Le faltaba vida a ese ser humano de barro, le faltaba el alma, el espíritu, y para que la tuviera, ¿qué hizo Dios? Dios sopló sobre él este aire que nos acompaña toda la vida. Ese aire de vida es el que Dios sopla sobre ellos. Este gesto nos recuerda nuestra experiencia personal, porque todos los que estamos vivos recibimos en nuestro nacimiento un aire especial de Dios, y por ese aire somos capaces de respirar, y ese aire divino saldrá de nosotros cuando expiremos. El hecho de que Cristo haya soplado sobre sus apóstoles significa que Él está haciendo una nueva creación, que Él está recreando a los apóstoles que ya tenían una vida normal, una vida humana, para darles una vida más profunda, la vida del Espíritu, que permite alcanzar metas mayores a las simplemente humanas. 50 días después, en Pentecostés, en el mismo lugar donde Cristo se les apareció por primera vez, el cenáculo, los apóstoles recibieron el Espíritu Santo en una forma más intensa, pero ya habían recibido las primicias el día de la resurrección. La presencia del Espíritu Santo transformó su miedo en confianza, su debilidad en fortaleza, su duda en certeza, y los convirtió en misioneros de la paz y del perdón. Y ante esta buena noticia del Evangelio, hoy tendríamos que preguntarnos, ¿cuáles son los miedos que más experimentamos los hombres y mujeres del siglo XXI? ¿En qué áreas de la vida necesitamos que Jesús se presente y nos dé su Espíritu? Pero más allá de hacernos estas preguntas, debemos tener una fe cierta en que Jesús irrumpe en nuestras vidas para acompañar y fortalecer a aquellos que le abren su corazón. Él está vivo y se presenta todos los días ante nosotros para cambiar nuestro miedo por esperanza y alegría. Pero para hablar de la segunda parte del Evangelio y para entender por qué este domingo se llama Domingo de la Misericordia, voy a utilizar el cuento que he escrito para este domingo. Recuerden que tengo un libro que explica todos los domingos de aquí hasta la eternidad,
porque los domingos se van repitiendo cada 3 años, las lecturas de los domingos, y hoy, especialmente tomando en cuenta a los niños, que hace mucho que no les cuento un cuento, les voy a contar este cuento que se llama precisamente ¿Qué es misericordia? Mientras viajaban en el metro, el pequeño Marco le preguntó a su mamá: ¿qué es la misericordia? Ella le dijo: para que comprendas mejor te voy a hablar de 2 maestras muy distintas. Así vas a entender la diferencia. La primera maestra es justa porque es responsable, puntual, nunca sale de clases antes del horario marcado, nunca falta a la escuela, prepara bien sus clases y enseña de la mejor manera. Marco entendió que una persona justa es la que cumple con sus obligaciones y horarios. Luego su mamá le dijo: ahora te voy a hablar de otra maestra distinta. Ella hacía lo mismo que la maestra anterior, pero cuando se acercaba el fin del año escolar, descubrió que algunos de sus alumnos iban a reprobar por problemas en su casa o con la familia. Uno de ellos no podía concentrarse en clase porque sus papás siempre peleaban en casa. Otro se había ausentado varios días por enfermedad. Una niña no ponía atención preocupada por el alcoholismo de su padre y otra no podía hacer las tareas porque sus papás trabajaban todo el día y no tenían tiempo para responder sus dudas. El pequeño Marco preguntó: ¿y qué hizo la maestra? La mamá de Marco le explicó. Ella sabía que había cumplido bien con su trabajo y sin embargo decidió dedicarles más tiempo a los niños para que aprendieran y pasaran el año. Nadie podía obligarla a permanecer más tiempo en la escuela que el que tenía que cumplir. No le pagarían un salario extra que el que le pagaban ordinariamente y sin embargo ella hizo un esfuerzo extra. Sacrificó sus gustos y su tiempo de descanso para ayudar a esos niños. Con esta comparación, Marco entendió que la misericordia es un extra más allá de lo justo y dijo: entiendo que a las personas se les puede exigir que sean justas, que hagan lo que tienen que hacer, pero no se les puede exigir más allá de sus obligaciones y compromisos. No se les puede obligar a amar o a compartir su tiempo con el que lo necesita. Ese extra que pueden dar sale de su corazón. Misericordia es ayudar a los demás por propia iniciativa y convencimiento. La mamá del niño se puso muy contenta porque había comprendido muy bien las cosas. Para profundizar en el tema, le dijo: cuando llegue nuestra muerte, Jesucristo nos juzgará. Para Él no es suficiente que seamos justos. Tomará en cuenta nuestras obras de misericordia. En ese momento, Marcos recordó que la Madre Teresa de Calcuta decía: hay que amar hasta que duela. El niño comprendió que los cristianos tienen que esforzarse en ser misericordiosos, aunque les cueste trabajo. Comentó: la maestra que tuvo misericordia prefirió dedicar su tiempo libre a los niños que iban a reprobar. Renunció a sus ocupaciones personales y ayudó a que los niños superaran el año escolar. Su mamá comentó: Cristo la recompensará por su misericordia. Y concluyó diciendo: Cristo cumplió su misión de salvar al hombre con su muerte y resurrección. Sin embargo, por su gran misericordia, se apareció a sus discípulos en varias ocasiones. Su intención era ayudarles a que no dudaran y pudieran pasar el examen de la fe. Por eso también, días después, se le apareció al incrédulo Tomás. Cristo no tenía la obligación de aparecerse. Pudo dejar que el apóstol siguiera dudando. Sin embargo, mostró una vez más su misericordia cuando se presentó ante sus discípulos. Con ello logró que Tomás creyera en la palabra de los apóstoles y que aumentara su fe. Marco agradeció las palabras de su madre y le dijo: me siento muy orgulloso de ti y de mi papá, porque siempre son misericordiosos conmigo y con todos los demás.
Con su ejemplo me enseñan a dar más de lo que es justo. Así me invitan a ser misericordioso. Así que con esto, niñas y niños, entendemos que Cristo se pudo haber aparecido nada más a los apóstoles una vez y decir, si Tomás no estaba y si Tomás no creyó, asunto de él. Sin embargo, Jesús quiso que también Tomás tuviera la certeza de que estaba vivo y por eso se le apareció. Y finalmente, en los años recientes, vamos a decir así, no tan lejos, Cristo se le apareció a Sor María Faustina Kowalska en Polonia para recordarle: dile a la humanidad que yo soy misericordioso, y para que se acuerden de mi gran misericordia, todos los días a las 3 de la tarde, que fue el día en que morí en la cruz, daré gracias especiales a quien me pida algo. La hora de la misericordia, las 3 de la tarde. Y por eso en muchas partes del mundo la gente dice: a las 3 de la tarde yo hice mi oración y recibí lo que le estuve pidiendo a Dios durante tanto tiempo. Niños, ¿qué hora es la hora de la misericordia? Las 3 de la tarde. ¿A qué hora murió Cristo? A las 3 de la tarde. ¿En qué horario se abre especialmente la gracia de Dios? A las 3 de la tarde. Y precisamente para recordar que del costado de Cristo salió sangre y agua, le pidió que pintara, que le pintaran, porque ella no era pintora, una imagen donde de su corazón salen 2 rayos, uno azul que recuerda el agua que nos purifica en el bautismo, y el otro rojo que es la sangre que nos purifica. Y precisamente de ese lugar donde se le apareció Cristo a Sor María Faustina, en ese lugar donde se encuentra su pintura original, yo traje esa pintura que se encuentra aquí, esta pintura que se encuentra en un retablo lateral y que Víctor les está pasando en este momento, es precisamente la pintura original que se trajo directamente desde Polonia y que está tocada a la original. Y tiene una frase muy hermosa. En la parte de abajo dice: Jesús, yo confío en ti. En mis momentos difíciles, en mis momentos de enfermedad, en mis momentos ante la muerte, yo sé que tu misericordia me va a acompañar y por eso te digo: yo confío en ti.